Buenas noches, nos vamos a ir conectando para nuestra invitación que tenemos todos los viernes para hablar de historia de Bolivia con mi buen amigo Historiando Ando y mi amigo Pablo. Es que los estudiantes, obreros y algunos militares estaban contra el nuevo orden oligárquico que representaba obviamente el señor Herschel, para que no, ¿ya? Y antes que nada, damos la bienvenida, muy buenas noches, señor Mauricio Casola, muchas gracias por unirse a este live de coanfitrión. Gracias, querido Pablito, muchas gracias. Pido disculpas, la verdad, por el retraso, pero tengo varias obligaciones que tengo que cumplir. El día domingo me ausento de nuevo y estaba en una conferencia sobre la guerra del Acre hasta hace un momento. Entonces, por eso Yo me he estaba. atrasado. Un saludo, Historiando Ando, también un gran saludo y gracias por el espacio. Y bueno, no quiero interrumpir, continuemos, yo voy a encarrilarme por ahí. Perfecto. Antes que nada, una conferencia muy buena, muy buena, la verdad, en temas de información. Así que para Me ha las impresionado lo personas, de los trajes, qué impresionante, como el tema de los uniformes, la recopilación, la forma de ver las jugadas, las estrategias, de las vistas satelitales, realmente muy bien trabajado, don Maurice, tiene que publicar el libro como me había comentado, es una obligación y es un deber para la patria, porque es muy poco el conocimiento historiográfico sobre la temática y yo conozco dos autoras que escriben sobre el tema del norte y después no hay más. Entonces, muchas ¿Han felicidades estado en mi por presentación? claro, ahí, claro, ocultos. Puta, si me ha, Popit, es que me lo ha Popit. pasado por WhatsApp, no puedo obviarlo, ¿no? No puedo dejarlo en visto, o sea, tengo que asistir. Si se ha tomado la molestia de Muchas pasármelo y es gracias. gratuito, o sea, tengo que asistir. Bueno, si fuera paga, también haría lo posible, ¿no? No, nada de lo que hago es con paga, así que no hay problema. Gracias, Pablo, gracias, Historiando, por haberse conectado. Sí, Bueno, como les decíamos, muy buena presentación y para la siguiente sería bueno también que podamos compartir cuando usted tenga otra presentación similar. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. Vamos a contextualizar un poco ya que se unió el señor ya. Cazorla. Sí, sí, Pablito, dame 2 segundos. O sea, para entender un poco esta situación, igual a don Maurice nos pueda colaborar con lo que estábamos haciendo, es justamente ver un poco sobre Hershop y ver qué hizo en el gobierno. Usted sabe que en el tema de Villarreal, que es un tema delicado, que lo habíamos hablado en un anterior live, y hemos tenido un sentimiento de pena por todos los acontecimientos de este levantamiento popular, entre comillas. Vamos a tener la presencia de Néstor Guillén y posteriormente a Tomás Monge, que justamente van a ser estos gobiernos de 6 meses aproximadamente entre los dos, para dar a una elección presidencial de Enrique Herschel, que justamente era de este partido de la Unión Republicana Socialista. Entonces se había hablado un poco sobre la vida de Herschel, que justamente él también está en la guerra del Chaco, que ha salido de mi colegio, que tiene un origen alemán, más cosas encontradas que alejadas, y también ha salido de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Él siendo un médico y demás. Creo que es interesante resaltar esos aspectos y nada, estábamos viendo justamente esas constantes movilizaciones campesinas que se van a dar y estas rebeliones indígenas de 1947. Y Paulito nos estaba hablando sobre el tema de los principios de tierra y libertad y estaba hablando de Cochabamba, del ejemplo de estas sublevaciones. Pero como usted acaba de entrar, nos puede comentar un poco de las sublevaciones en Oruro, porque también existían en la ciudad de La Paz, en Potosí y en Chuquisaca. Así que lo escuchamos, don Mauricio. Bienvenido. Bueno, en realidad yo quería entrar en específico a Néstor Guillén y a Tomás Monje Gutiérrez. En realidad ha habido una situación que de repente les va, no sé si molestar, ¿no? Pero hay una acción completamente inconstitucional, completamente ilegal, porque no ha habido una sucesión constitucional. Muerto el presidente, el vicepresidente Montellano, Gastón Montellano, no podía asumir la presidencia, él también renuncia. Y ahí aparece en el contexto otra vez Franz Tamayo. Recordemos que en 1934
él debía haber llegado a la presidencia, pero las elecciones son anuladas de una manera muy, muy flagrante, muy complicada, la verdad. Y en esta oportunidad también siendo presidente de la Cámara de Senadores, si no me equivoco, debía haberse realizado una sucesión constitucional. No se dio. Y lo peor de todo, que la Constitución te dice, si no está el presidente, perdón, en ausencia del presidente está el vicepresidente, en ausencia del presidente, del vicepresidente está el presidente de la Cámara de Senadores, y de la Cámara de Senadores, el de la Cámara de Diputados, y si no está el de la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. O sea, se ha cometido una arbitrariedad muy complicada por el hecho de que se han eliminado a tres personas que por sucesión constitucional debían haber entrado a la presidencia. Y se ha tomado la determinación arbitraria de convocar al presidente de la Corte Superior de Justicia de la Paz, que ni siquiera está en la sucesión constitucional. Y eso fue porque la turba, la muchedumbre, así lo decidió. Y obviamente eso generó un descontento en gran parte del país porque no se siguió ese orden constitucional. Había un parlamento. Ahora, obviamente, algunos dirán, no, es que el parlamento declaró presidente constitucional a Gualberto Villarroel y todo lo que quiera. Pero también estaba la Corte Suprema de Justicia, que estaba siguiendo su línea constitucional. Recuerden cómo ha sido la presidencia de Rodríguez Belcé. Exactamente lo mismo. Entonces, eso es completamente inconstitucional porque se ha decidido de manera arbitraria que entre el presidente de la Corte Superior de Justicia. No porque Néstor Guillén haya querido, ni porque Tomás Monje Gutiérrez tenía la pertenencia de llegar a la presidencia, de ninguna manera. Ellos ni siquiera querían ser parte de esto. Lo primero que hizo Tomás Monje Gutiérrez fue convocar a elecciones, debía hacerlo. No porque tenía que hacerlo, pero sin embargo, las elecciones ni siquiera eran legales. Pero al final de cuentas se valida y termina eligiéndose a Enrique Herzog. Entonces, ese es el elemento que yo quiero tomar en cuenta, porque obviamente estamos viviendo una década oscura en los años 40, por el hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a entrar en una crisis de la minería, que va a entrar cabalito para el año 52. Van a haber levantamientos indígenas, van a haber levantamientos de obreros, y obviamente eso va a generar un descontento popular terrible. Enrique Herzog en realidad va a seguir siendo el representante de la vieja oligarquía. Su vicepresidente es Mamerto Urrilagoiti. Enrique Herzog va a estar como ministro de Educación, si no me equivoco, en el gobierno de Hernando Siles. También va a vivir en Oruro en la década de los 20. No va a ser incluso hasta concejal munícipe. Hay una película de la madre Nazaria Ignacia, por ejemplo, donde sale él en el antiguo convento mercedario, en un evento que se llama La Olla del Pobre, y se lo va a ver a Enrique Herzog, que en realidad apoyando esta actividad solidaria, podríamos decir. Entonces va a asumir la presidencia en una situación muy complicada, y yo recuerdo que yo pregunté a mi abuelo de este periodo, porque mi abuelo los conoció, y me decía mi abuelo que Enrique Herzog no tenía carácter. Y por eso fue que no pudo con los movimientos que estaban apareciendo en diferentes partes, y por eso renunció a la presidencia. Y quien entra, obviamente, es Mamerto Urrilagoiti. Lamentablemente de estos presidentes hay muy poco, pero de Mamerto Urrilagoiti hay un muy buen libro que yo lo recomiendo, que es de mi buen amigo, compañero de universidad de allí de La Paz, Roberto Ocio Ortubé.
un libro que fue editado en la editorial 3600, muy buen libro que yo lo recomiendo, un trabajo biográfico con fuentes primarias, y que ayuda a entender al personaje en sus luces y sus sombras, y obviamente con lo que dice el Ángel, con lo que después fue el Mamertazo, obviamente la etapa muy, muy cuestionada de Mamerto Urrilagoiti, pero aparentemente él tenía mejor carácter que, que Enrique Herzog. Entonces Enrique Herzog en realidad no podía con la oposición terminó siendo el MNR en ese momento. El MNR empezó a movilizar a los campesinos, empezó a movilizar a los mineros y obviamente no pudo controlar esta, esta situación que se tornó complicada. Ya se estaba preparando en realidad un proceso de confrontación después de la caída de Villarroel el año 46 al año 47, y es ahí donde Mamerto Urrialagoiti asume la presidencia, ahorita no me acuerdo el año, pero asume la presidencia en esta condición muy complicada. Y obviamente Mamerto Urrialagoiti en este viejo proceso conservador, va a ser de los viejos conservadores en realidad, va a hacer uso de la, de la fuerza. Y aquí aparece un personaje que fue protagonista en el intento de golpe del 18 de noviembre de 1944, del cual habíamos hablado en el anterior programa de Gualberto Villarroel, el general Ovidio Quiroga, que ya lo habíamos visto en el gobierno de Bush, lo habíamos encontrado en realidad cuando intentaron darse un tiro entre Elías Belmonte y el propio Ovidio Quiroga en el Club de la Paz en aquella ciudad. Pero al final este personaje asume la, el comando de ejército de las Fuerzas Armadas del país y él va a ser el que va a reprimir toda la acción utilizando toda la fuerza que tiene el país. Hay un hecho incluso hay una carátula de uno de los libros de Luis Antezana Ergueta donde aparecen los aviones bombardeando Cochabamba. Y no es, no es exageración, la aviación bombardeó Cochabamba, ¿no? Bajo las órdenes de Mamerto Urrilagoitia, porque había que sofocar estos movimientos que habían nacido en realidad contra la oligarquía, contra los latifundistas. Se estaba dando un proceso general, especialmente en Cochabamba, especialmente en el departamento de Chuquisaca, La Paz. Oruro en realidad tenía el proceso con los mineros, pero estábamos mucho más vinculados al norte Potosí, con Yayago y Uncía, que era el centro del movimiento minero en ese momento. En ese tiempo, como paréntesis, el, la compañía minera de Oruro, cuyo accionista principal fue Mauricio Hochschild, se va a crear el Club San José, después de un encuentro deportivo entre la Unificada de Potosí, la empresa minera de San José, la compañía minera de Oruro y otro equipo que no me acuerdo ahorita cuáles son, un triangular del cual encontró el trofeo de este evento en un lugar que no quiero comentarlo. Y a partir de eso, Mauricio Hochschild va a promover un poco el tema deportivo, el tema para relajar a sus trabajadores para que eviten justamente tener este tipo de situaciones y no se vayan plegando a estos movimientos que ya se estaban desarrollando en Valle Grande, se estaban desarrollando en Cochabamba y particularmente en La Paz. Entonces, eso es un poquito el contexto entre Herzog y Urrilagoitia y desde mi punto de vista la sucesión inconstitucional que se ha dado después de la caída de Villarroel. Eh, Bien interesante el punto de vista, Maurice. Creo que yo lo veo de una manera diferente como lo había explicado antes de que usted ingrese. Más bien los he visto como un momento de transición a este levantamiento popular que se ha realizado en la ciudad de La Paz, justamente organizado por la ROSC. Y tanto el tema
de Enrique Herschel nos marca un antes y un después, porque no se olvide que va a estar en el exilio el doctor Víctor Paz Estensor en Buenos Aires, justamente por el tema de la situación con Villarroel, y ver, ¿no? Que este señor Herschel también va a tener aportes, por ejemplo, la construcción del ferrocarril Yacuiba Villamontes. Va a tener la última carretera entre Cochabamba y Santa Cruz y va a terminar de edificar el edificio de la UMSA, ¿no? Y también el inicio del famoso hospital obrero en la ciudad de La Paz. Em, pero creo que es interesante no haber podido aguantar justamente por el carácter que usted mencionaba. Y yo lo había rescatado justamente porque, como usted lo había mencionado, el MNR justamente era lo contrario y a través de la lucha sindical y las huelgas mineras se va a producir justamente esos impactos de movilización en cuanto a la revolución. Pero a diferencia de Herschel, Mamerto Urrillagoitia va a ser un presidente totalmente diferente en cuanto a la masacre, porque va a asaltar los derechos de esta rosca que va a seguir y esto está bien marcado a la época porque cuando lees tú Guillermo Lora, entiendes, ¿no? ¿Cuál es el pragmatismo en la sociedad boliviana en ese momento, sobre todo en el occidente, y cuál es el fastidio que se tiene y el estancamiento? Yo lo veo a Herschel como la persona que va a concluir el liberalismo y se va a implementar ya el nacionalismo con fuerza, porque a partir de Urridiagoite ya vamos a tener los procesos de acontecimientos y el famoso mamertazo que en un momento lo vamos a explicar con mayor detalle, creo, y creo que hay que enfocarnos en ver esta situación, porque la lucha sindical, la lucha del pueblo y de la sociedad, tanto regional de todos los departamentos de Bolivia, va a marcar un antes y un después, porque justamente estos levantamientos es justamente contra la hacienda, contra la tierra de comunidad y los abusos que han aguantado desde la ley de exvinculación desde el siglo pasado. Pablito. Gracias, Ucha. Voy a disculpar. Yo voy a finalizar mi participación con esto ya. Pasa que, Ucha, sí, estoy un poquito agotado. Hoy ha sido un día bastante fregado con el trabajo. Pero bueno, Eh, volviendo un poquito de lo que comentaba, historiando de la pregunta, ¿no? Que me hizo con las sublevaciones, ¿no? Al menos tenemos que acá en Cochabamba se dio este foco de estos levantamientos, porque igual estamos hablando de un contexto del linchamiento de Villarroel en el 46, este periodo de gobierno donde está marcado por la persecución a distintos mineristas, lo que sería igual el exilio del propio Estensoro, ¿no? Y al menos de cómo se desarrolla esta sublevación, pues tienes que acá en Cochabamba este foco de resistencia, como se lo podría llamar, está con la participación de militantes del MNR, estudiantes universitarios, trabajadores urbanos, oficiales que algunos eran jóvenes incluso. Y también acá se realiza la distinta toma de distintos edificios, enfrentamientos armados, intentos de extender igual el movimiento a otras regiones, ¿no? Propagar todo lo que viene con estos levantamientos. Bueno, esta primera rebelión abierta contra la restauración oligárquica, ¿no? Demuestra igual que el orden post-46 era inestable, es un gobierno que se marca por esta inestabilidad. Y así como mencionaba el señor Maurice, del tema de la falta de voz de mando, algo que es muy importante para distintos gobernantes, algo que también se le puede atribuir a Severo Fernández Alonso, ¿no? Que faltaba esa voz de mando, esa imposición, ¿no? Ese respeto que genera o que debería de generar un presidente, ¿verdad? Y acá, obviamente, tienes que los MNRistas están radicalizando estos levantamientos. Ellos están buscando propagar todo lo que viene con esta resistencia ante este gobierno, ¿verdad?
Y bueno, tienes que obviamente ya son los antecedentes de lo que va a venir en el 51 y posteriormente en el 52. Pero bueno, aprovecho para mencionar algunos lugares que fueron tomados, que el primero sería la prefectura de Cochabamba, ¿no? Que es un objetivo central del levantamiento porque representaba el poder político del gobierno del señor Herzog en el departamento. Y esto fue ocupada brevemente, bueno, o cercada, si se puede decir, durante la sublevación. También tienes a los cuarteles militares, donde hubo intentos de sumar guarniciones al levantamiento. Algunos cuarteles fueron rodeados o atacados también, pero la mayoría igual permanecía leal al gobierno. No se dio esta convulsión que podríamos asemejarlo con el 19. Los cuarteles de la policía fueron tomados, ¿no? Ahora también hablamos de estas radioemisoras locales, ¿no? Donde se intentó igual controlar estas distintas radios para difundir proclamas revolucionarias y también llamar a la movilización popular, o sea que todo el mundo también contribuya a toda esta movilización. Obviamente igual el control fue parcial y de corta duración, o sea, es un levantamiento que no duró mucho tiempo. Las calles y plazas céntricas también estaban convulsionadas, porque igual tenemos que en la plaza 14 de septiembre, no la plaza principal acá en Cochabamba, está con estas convulsiones y en sus lugares aledaños también. Tienes estas barricadas y enfrentamientos armados con las fuerzas del orden, tienes la participación activa de estudiantes y trabajadores urbanos también. Es más que todo esta, bueno, todo este eje que está participando al menos en estos levantamientos a principio, ¿no? Y algunos edificios públicos a mencionar, ¿no? Y son más que todo secundarios, como algunas oficinas estatales, municipales que están cercanas al centro, ¿no? O sea, no bastante lejanas. No hubo un control prolongado de administrativo, si se puede decir, de forma efectiva. Es por eso que también poco tiempo después se terminan aplacando estas sublevaciones, estos levantamientos, pero obviamente no es necesariamente el final, porque ya como el señor Maurice mencionaba, viene lo que tiene, lo que son los bombardeos acá en Cochabamba, ¿no? Así que bueno, eso un poco para acotar de la pregunta que hacía Historiando. Buenísimo. ¿Se ha dormido? No, no, Historiando. para nada. No, no, aquí estoy, aquí estoy. No, o sea, sí es interesante lo que nos hablas, porque a diferencia de Herschel, Mamerto va a tener una mano muy dura. Y justamente las clases sociales lo van a primir como un gobierno opresor, una persona radical, porque él no le va a temblar la mano justamente para sofocar los golpes, los intentos de golpes de Estado, ni las huelgas, ni tal nada de ello. Recuerdan a las 27 mujeres que en el año 51 van a hacer una huelga de hambre para que se libere a los presos políticos del MNR de la época. Entonces es bien interesante cuál es el tema de la conspiración, don Mauricio. Y bueno, hablemos del mamerto, ¿no? Em, no voy a ahondar mucho en sus características personales porque me gustaría mucho remitir al video que tengo de conversatorio con el autor Roberto Ocio Ortubé, con quien hemos hecho un conversatorio precisamente sobre el tema de Mamerto Urrilagoitia, un personaje muy interesante vinculado a la clase aristocrática, podríamos decir, de Chuquisaca, una persona que ha sido formado incluso en Europa, ha tenido una formación incluso hasta diplomática, ha estudiado en Londres, o sea, realmente un proceso completamente diferente. Y obviamente tenía un carácter bastante fuerte. Sin embargo, también tenía dosis de popularidad, ¿no? Porque se iba al estadio en La Paz
a ver el fútbol, el match de fútbol como se conocía, y se iba siempre con el sombrero verde. Entonces la gente lo reconocía por el sombrero verde, ¿no? Era la característica del Mamerto Rilagüitia. Cuando se produce justamente el movimiento de los insurgentes movimentistas, eh, eh, él obviamente quería eh, sacar de lado a lo que era el MNR porque consideraba que era un partido vinculado al marxismo o al socialismo, ¿no? Obviamente el MNR era un partido nacionalista, ¿no? Pero tenía ciertos elementos bastante complicados y se ha demostrado documentalmente que el MNR en su momento fue financiado por el propio partido del señor de Bigotitos y está debidamente demostrado. Entonces, por eso hubieron los cuestionamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos y obviamente la década de los 40 después de la caída de Villarroel, en realidad Víctor Paz, Alfonso Finot, el Chueco Céspedes, Montenegro tuvieron que salir del país, México, Chile, Argentina, diferentes países, y obviamente desde allá empezaron a conspirar y mucha gente empezó a tener afinidad con el movimiento. Y por eso se produce este foco de la guerra civil del año 49, porque se llama así guerra civil. Entonces, esta acción es reprimida con dureza, vuelvo a decir, por el comandante, el general Ovidio Quiroga, que tuvo participación en el intento de golpe de 1944. Él va a movilizar tropas desde Oruro, va a movilizar tropas para repeler el movimiento en Cochabamba. Y lo más interesante es que se va a generar un movimiento insurgente en Valle Grande, por donde incluso ha estado el Che Guevara. Entonces, los movimentistas que estuvieron exiliados van a participar también. En ese momento, Falange Socialista no tenía una actitud tibia, siempre ha tenido una actitud tibia, la verdad, y no ha asumido un liderazgo porque le hubiera tocado de repente tener un proceso más fuerte. Y recordemos que han habido elecciones, ¿no? Que se convoca justamente en 1951, se presentan varios partidos y entre ellos el MNR desde el exilio. Paradójicamente, gana el MNR, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene el origen del mamertazo, ¿no? Realmente otro hecho completamente fuera de la ley, un autogolpe, podríamos decir así. Para mí es un hecho muy cuestionable de la historia. Se lo dije a Luis Ocio, que le tiene muy buena fe a Mamerto Rilagüitia, pero obviamente hay que ver también que la gente se puede equivocar y Mamerto Rilagüitia no quería entregar el gobierno a un partido de tinte socialista o nacionalista, no lo quería. Entonces, y hay una película, ¿no? Con este discurso donde Mamerto Rilagüitia le entrega el gobierno a los militares. En ese momento el comandante era el general Hugo Vallivian, descendiente de José Vallivian, pero sin ninguna participación política. Incluso hasta tiene un libro sobre la guerra del Chaco, bastante interesante. Y recordemos que 1952 es un año de varios hechos históricos, ¿no? Mamerto Rilagüitia, porque fue cuestionado por el tema de la represión, hubo un descontento de parte de la población, entonces por eso fue que también optó porque los militares entren al gobierno y él prefirió tener este autogolpe y salir del país. Se fue del país. Entonces, el año 52 hay un hecho histórico que va a marcar un después, desde mi punto de vista. Recordemos que el 23 de marzo de 1952, ahí aparece en escena este gran personaje que ustedes lo quieren mucho, yo no, Gastón Velasco, ¿no?
Se van a gestionar la repatriación de los restos de Eduardo Baroa. Van a llegar por ferrocarril desde Antofagasta, Colchane, Chayapata, bueno, Uyuni, Chayapata, Oruro, La Viacha, hasta entrar a La Paz. Va a haber todo un movimiento, y miren que son días antes de abril. Va a haber todo un movimiento y ese día se va a publicar el primer número de los periódicos que hoy día me estabas mostrando o historiando, que es el periódico El Litoral. Y este periódico en realidad va a mostrarnos por primera vez la supuesta noticia de la invasión de las tropas chilenas el 14 de febrero de 1879. Yo he publicado un artículo, no sé si lo vieron, donde demostré que esa noticia fue falsa, ¿no? Y me gané muchos enemigos por eso, pero encontramos la verdad, porque esa es la idea. Y este periódico del Litoral, que fue impulsado por Gastón Velasco, colocó este titular que nunca existió del periódico El Comercio. Y lo más paradójico es que el número correspondiente a esa fecha desapareció del archivo de la vicepresidencia, desapareció del archivo de la UNSA, desapareció del archivo de la alcaldía. No hay. Pero lo encontramos en el archivo de Sucre. Y lo publicamos. Y ahí fue donde demostramos que Gastón Velasco estaba falseando la historia. Y a partir de allí se inaugura la Plaza Baroa. Ese día se inaugura la Plaza Baroa. Llegan los restos de Eduardo Baroa, se hace todo un desfile, están desfilando los mineros, los fabriles, todo el mundo en la nueva Plaza Baroa en Sopocachi. Y, por supuesto, el presidente del país, Hugo Vallilla. Va a ser días antes del 9 de abril, producto del mamertazo, un gobierno de facto, un autogolpe que promovió justamente Mamerto Urrielgoitia. Y lo peor de todo es que esto estaba demostrando toda la inestabilidad política que tuvo el país en la década de los 40, que lamentablemente en vez de avanzar, retrocedimos, y mucho, la verdad. Entonces, eso fue lo que derivó precisamente en promover el tema de celebrar el tema del mar, de reivindicar el tema de recuperar el mar y todo el chauvinismo que ya conocemos, porque para mí es un chauvinismo. Sin embargo, yo voy a contar ahora desde Oruro porque también hay un libro que se ha publicado sobre el levantamiento de La Paz, que ahorita lo tenía a la mano, pero no está por aquí. También hice un conversatorio, está en el YouTube, lo pueden revisar. Con un sociólogo de La Paz hizo esta investigación de lo que fue el levantamiento del 9 de abril en Oruro y en La Paz, pero de Oruro pasó muy de volada. Y sabemos lo que sucedió en La Paz, ¿no? Los fabriles de todas las industrias manufactureras de Achachicala, de La Paz, muchos de ellos excombatientes, que habían sido motivados por un personaje llamado Juan Lechino Kendo. Pero lo paradójico era que los fabriles no lo conocían, porque lo chistoso era que decían, ¿quién es este? No, nadie lo conocía, pero su don de liderazgo y demás empezó a motivar a mucha gente para tomar una fuerza militar y derrocar al gobierno militar, porque era un gobierno que estaba queriendo retomar, entre comillas, porque el discurso fue ese, que los de Radepa iban a volver, que los militares nuevamente iban a entrar a tomar el poder y todo lo demás. Entonces, eso fue lo que sucedió en ese contexto, cuestionando, porque Hugo Vallivian estuvo, podría decir, semanas, porque no fue ni un año de gobierno que estuvo Hugo Vallivian en el gobierno. Entonces, yo personalmente no le destaco absolutamente nada a Hugo Vallivian, no, porque hizo lo que tenía que hacer, haciendo o cerrando de repente procesos que había dejado Herzog
y también Mamerto Rilagüitia. Y ojo, Mamerto Rilagüitia fue presidente no por elección directa, porque el que salió elegido fue Herzog. El vicepresidente era Mamerto Rilagüitia. Y Mamerto Rilagüitia decidió dejar la presidencia al gobierno militar, cuando debió haber renunciado y dejar al presidente del Senado o al presidente de la Cámara de Diputados o al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Otra vez, otro hecho completamente cuestionado por la ley. Se dan cuenta que nuestra historia ha sido manejada de manera muy arbitraria y no estamos alejados de eso, sino que estamos moviéndonos precisamente en base a las voluntades de quien está en el gobierno en ese momento, o de la turba en alguna situación. Entonces, eso es lo que sucede con Mamerto y con el gobierno de Hugo Vallivian. Y en el momento de que se genera este movimiento de fabriles, particularmente fabriles y artesanos en La Paz, en el sector de Villa Victoria, se dan combates en realidad en Villa Victoria, van a subir a la base aérea del Alto, van a haber muchas muertes en el lugar, y lo peor de todo es que decían los fabriles tienen a sus hijos en el servicio militar obligatorio. Entonces hay varias circunstancias complicadas para muchos de ellos. Las mujeres van a ir a apoyar en realidad llevando, incluso hasta preparando comida para que los milicianos, los fabriles puedan atacar los diferentes regimientos. Hay un combate muy complicado en el Cerro de la Icacota, que Raúl Salmón de la Barra prefirió convertirlo en un parque infantil en lugar de preservar un lugar donde hubo una masacre, ¿no? Y obviamente eso para las viejas generaciones fue una ofensa. La verdad, fue mucha ofensa. Claro, ahora quedó bonito, está muy lindo, pero ya nadie se acuerda de lo que pasó en el Cerro de la Icacota, ¿no? Donde se produjeron justamente estos hechos muy complicados porque incluso hasta civiles tuvieron que perder la vida en esa circunstancia. Sucede eso en La Paz, pero en Oruro hay otro hecho similar, pero no sé si igual de sangriento, tal vez más. ¿Qué pasó en la Icacota? En la Icacota fue donde se masacraron precisamente a los soldaditos que estaban subiendo del Estado Mayor. Y muchos de estos que eran reclutas muy jóvenes, ¿no? Fueron víctimas de los milicianos que empezaron a atacarlos. Muchos que eran excombatientes, como les había comentado, porque ya sabían manejar armas, entonces estaban tomando en realidad la vanguardia para poder repeler a los combatientes, y muchos de ellos terminaron botando el fusil, pero les destrozaron el cráneo con las culatas de sus propios fusiles en el Cerro de la Icacota. Realmente fue una escena muy horrible. Pero volviendo a Oruro, en Oruro en realidad el problema fue muy complicado, porque ahí aparece un personaje de la Guerra del Chaco que estaba en el gobierno de Hugo Vallivian, el famoso, ya no me acuerdo el grado que tenía, pero era el comandante Seleme en la Guerra del Chaco. Entonces, Seleme ya estaba pugnando por ser presidente del país. Y ahí aparecen otros personajes nuevamente, ¿no? Ahí está Juan Lechín, Hernán Siles Suazo, y aparece Óscar Únzaga de la Vega en la casa de Hernán Siles Suazo en Miraflores, para ver quién iba a asumir el liderazgo del movimiento. Óscar Únzaga de la Vega había pedido para sí el liderazgo. Hernán Siles Suazo, yo tengo mis críticas contra Hernán Siles Suazo, pero en realidad Hernán Siles Suazo fue muy conciliador, y le dijo que habría que ver la voluntad del pueblo y todo lo demás.
Y ahí Óscar Unza de la Vega no aceptó, quería el poder total, y lo deja Hernán Silos Suazo. Está en las crónicas del 9 de abril del Mayor Taborga. Y Juan Lechino creo que también quería asumir el liderazgo, pero nadie lo conocía. Vuelvo a decir, nadie lo conocía. Y Hernán Siles Suazo, muy leal, le vamos a entregar la presidencia al que ganó las elecciones del 51. Y en ese caso era Víctor Paz Estenssoro. Entonces, en ese momento, Seleme estaba pugnando por ser el presidente porque los militares también se habían dividido en dos bandos. A Hugo Vallivian lo había colocado Mamerto por el hecho de ser comandante del ejército y obviamente había mucha gente que no estaba de acuerdo. Entonces el ejército se divide en dos. Entonces Seleme va a buscar apoyo al regimiento Bolívar de Viacha y va a llamar al comandante Blacut en Oruro. El comandante Blacut se va a acercar a la prefectura, están las fotografías y las notas de periódico, se va a acercar a la prefectura, se va a hacer aclamar Blacut en la prefectura y va a volver y va a promover a Seleme como el presidente del país. La gente no tenía idea quién era Seleme. Cuando la esposa de Blackwood le avisa y le dice que el rumbo de los acontecimientos de la paz estaban cambiando por el telégrafo que estaban comunicándose directamente a la prefectura de Oruro, Blackwood vuelve al regimiento. La población civil, después de haber sacado el armamento, no había todavía enfrentamiento, pero saca el armamento de la región militar de Oruro, igual que en 1930, y pide que se detengan en la puerta. Sin embargo, hizo colocar nidos de ametralladoras en el techo del regimiento Camacho. Y esto lo cuento de primera voz porque la abuelita de mi esposa, que en paz descanse, Roberto Zurita, me lo contó porque él era recluta el año 52. Y está refrendado por los artículos de periódico, los testimonios. Blackwood entra y hace que la población civil se quede fuera. Entra al regimiento y da la orden de disparar contra la población civil. Y comienza el enfrentamiento. La gente se dispersa, se van hacia la calle Sargento Flores, se coloca ahí un nido de ametralladora y los mineros bajan por el Cerro Cerrato. Se produce el enfrentamiento hasta la noche y lamentablemente los soldaditos van a estar peleando con los suboficiales porque todos los oficiales de capitanes para arriba van a desaparecer. Van a irse. No hay quien comande. Blackwood desaparece de Oruro. Entonces los concentran en la noche, la población está enfurecida porque van a aparecer muchos muertos en la calle, producto justamente de esta orden que da de que los soldaditos que recién estaban entrando en el primer escalón del año 52, no tenían ni siquiera mucho entrenamiento militar, pero van a disparar contra la población civil. Los hacen entrar y les ordenan en la noche del 10 de abril salir por un forado del regimiento Camacho. Se abre un hueco y todos los reclutas salen sin armas. Y les dicen, tienen que ir a reforzar el regimiento Bolívar de La Paz. ¿Y en qué vamos a ir? No habían caimanes, no había transporte, no había ferrocarril. Les ordenan ir a pie. Y van a irse a pie. Llegan a Calamarca y son detenidos por otro oficial. No habían oficiales. Los soldados estaban yendo a ciegas. Llegan a Calamarca y les ordenan irse al regimiento Bolívar de Viacha. Y de muy mala gana les entregan la libreta de desmovilización. O sea, han prestado servicio militar obligatorio 3 meses. Les dan su libreta. Y los obligan a volver a Oruro a pie. No habían comido, no habían dormido. 3 días. Vuelven a Oruro con la gorra al revés y se sorprenden que el 12 de abril la turba entró al regimiento Camacho
habían encontrado los heridos en la sanidad y los colgaron de un árbol del patio del regimiento Camacho, incluyendo al suboficial que estaba cuidando a su hijo. Los cuelgan de un árbol. El árbol todavía existe y tengo los nombres, porque la placa la hicieron desaparecer, pero tengo los nombres porque le tomé la foto. Vuelven a Oruro y les empiezan a botar excremento, les empiezan a botar tomates podridos y, los reclutas tienen que irse a sus casas o donde podían. Muchos eran de otras partes del país. El abuelito de mi esposa era de Quillacollo y él tiene que ir a buscar refugio en alguna casa y de esa manera se queda en Oruro. Y al final se decide el movimiento proclamando al líder que había ganado las elecciones del 51, que era el MNR, que era Víctor Páez Tesoro, que estaba exiliado en Chile. Pasaron los días y fue el piloto René Barrientos Ortuño que lo fue a traer en avión hasta Buenos Aires. Y ahí conocemos toda la historia. Llegó a Bolivia, fue proclamado presidente porque ganó las elecciones el año 51, como correspondía, y se inicia un periodo de 12 años, hasta su caída del año 64. Entonces, eso que dice Joaquín Serna, efectivamente, hay algunos que se han refugiado en las iglesias para no ser linchados, efectivamente eso se ha desarrollado en la iglesia de San Francisco, en Oruro, y como esos hechos hay muchos otros, pero es lo que sucede en el 52. O sea, el 46, hechos violentos, muere un presidente, el 47, los conflictos sociales, la guerra civil del 49, la revolución, desde mi punto de vista, mal llamada revolución del 9 de abril, produce estos hechos y ahí tenemos un cambio de dejar el sistema político que había gobernado los primeros 50 años del país, con una nueva cara, una nueva generación de, entre comillas, nacionalistas para asumir el liderazgo del país y devolver las necesidades o de repente las demandas que el pueblo pedía, como la nacionalización de las minas, la reforma agraria, que bueno, sobre ese tema otro momento lo hablaremos. Wow, Don Maurice ha hablado muchas cosas y voy a hacer un poquito de retrospectiva en el tiempo para no quedarme con estas ideas, ¿no? Creo que el personaje que tenemos en pantalla, Mamerto Uriargoitia, no solamente ha sido un presidente déspota, yo he encontrado información de que él en 1950 hace el censo, después del censo de José Manuel Pandos, el que va a promover otro censo para ver el tema de población y el tema de ciudadanía. Entonces creo que hay que entender ese principio. Por otro lado, ya enfocados en el gobierno de Vallivian y después del Mamertazo, hay que entender que Antonio Salena va a ser la persona que va a armar al pueblo. En vez de Humberto Así es. Torres Ortiz, que al principio te dice que sí, luego te dice que no, y va a estar justamente con Hugo Vallivian. Por otro lado, usted había mencionado a Hernando Siles y también al Hernán señor Siles. Hernán, sí, Hernán Siles, perdón, y Hernán Siles Suazos, disculpen, y también a Juan Lechín Oquendo. Hay que entender que la lucha obrera y los carabineros van a ser justamente fundamentales dentro del proceso del 9 de abril, dado que sin ellos no hubiéramos podido conseguir justamente esta situación. Ahora, creo que es interesante entender que en la madrugada del 9 de abril, más allá, los militantes del MNR, estas milicias y también los excombatientes de la guerra del Chaco van a salir con la población paceña a combatir. Por eso la ciudad de La Paz se va a convertir en un campo de batalla. Ya que usted ha destacado Quiliquili, ya has destacado La Cacota y también Villa Balazos, que es conocida Villa Victoria,
También me gustaría resaltar la zona de San Jorge, Miraflores, Sopocachi, El Alto, Chijini, que han sido, Tembladerán y que han sido zonas complementarias a esta lucha, que no solamente ha durado eh, ese día del 9 de abril, de hecho se ha dado hasta el 11 de abril que van a perseguir a Humberto Torres Ortiz. Y lo bueno de Hernán Siles Suazo es que este señor Antonio Selene, más allá de armar al pueblo, se va a alojar en una embajada, don Maurice, y lo va a dejar a cargo al señor Hernán Siles Suazo, con justamente reconocido en la historia como el hombre de abril, porque él va a ser el que va a combatir, ¿no? Y va a estar en este movimiento. Y se va a firmar justamente el pacto de Laja, el 11 de abril de 1952, justamente con la rendición de Humberto Torres Ortiz. Y a partir de ello creo que resaltar el fervor de cambio y justamente las coyunturas políticas que han pasado, ¿no? Este 9 de abril, más allá, bien llamado revolución o no, creo que va a marcar un antes y un después en este sentido latinoamericano, porque tenemos la Revolución Mexicana en 1910, la Revolución Boliviana en 1952 y la Revolución Cubana en 1958, que van a marcar en la historia latinoamericana un hito diferente, porque es justamente romper un sistema feudalista, monoproductor y sobre todo esas tierras de comunidad y ese tema de los hacendados que tanto daño le han hecho durante el siglo y hemos pasado los 100 años con este problema, hemos pasado la guerra del Chaco, hemos finalizado el Chaco con este problema y al final de todo se ha podido solucionar esos problemas de la tierra de comunidad, los alcances. Igual yo creo que tenemos un live para hablar los procesos que se han dado dentro del programa de gobierno del MNR, que muchos dicen que no lo han tenido y otros dicen que sí, que hay un lineamiento justamente por el tema de las nacionalizaciones, que en otro live también lo hablaremos, pero creo que es importante resaltar el papel, ¿no? De la población paseña, porque si no hubieran sido los paseños en esta situación de la revolución del 9 de abril, muy difícilmente se hubiera cambiado el país y como dicen, ¿no? Y tus brazos, poderosos Oruro, que es justamente lo que nos ayuda al tema de los cuarteles que iban a sublevarse y también iban a tener apoyo, porque no solamente es la población paseña, los milicianos, los militantes de la MNR, sino es también ver el ejército, ver contra la contraparte y cómo nosotros vamos a luchar los paseños para que esa independencia se dé en el sentido de romper un paradigma histórico. Por eso el 52 va a ser el cambio y los frutos del 52 se van a replicar hasta nuestros días. Por eso es sumamente importante resaltar estos temas históricos y poder tener ese sentido de esperanza, porque siempre que comienza algo va a tener un tiempo y luego va a cambiar el sistema y es lo que la historia boliviana nos implica, es muy cíclica. Y en ese sentido podemos entender muchos aspectos de lo que somos actualmente. Pablito. Eh, Voy a dar un paso atrás para destacar momentos del gobierno del señor Mamerto. No es insulto, es nombre por si acaso, para cualquiera, ¿no? Eh, Como ya mencionaste, ¿no? El censo de 1950. No olvidemos que en 1900 se da el último censo, al menos dentro de 5 décadas, lo que vuelve en el 50. Teníamos una población de 1.777.000, si no me recuerdo, y ya después de eso pasamos en la década de los 50 a 2.066.000, si no me recuerdo. Pero la cosa es impresionante ver cómo ha ido creciendo pese a la guerra del Chaco. Ahora también, si bien ya se dejó más que claro el tema del enfrentamiento con el MNR de parte de este gobierno, ¿verdad? Es también importante dejar en claro que se
tomaron algunas medidas obviamente impopulares, ¿no? Como la congelación de los salarios, donde en este momento se prohíbe el cierre de fábricas y autorizó la reducción de personal en empresas para mantener obviamente esta productividad. También esto lleva a un aumento de las huelgas y una declaración del estado de sitio. O sea, ya se tiene estos movimientos sociales. Ahora también no olvidemos el exilio de distintos dirigentes, porque en este gobierno, en el 50, ya antes del 50, se toma que bajo este gobierno se exilian importantes dirigentes políticos y sindicales. Entre ellos está obviamente el señor Juan Lerchino Oquendo, el señor Guillermo Lora y otros líderes que también son opositores. Eh, ya posteriormente hablando del mamertazo, ya es una medida totalmente cuestionable, pero algunos, he visto que algunos cuestionan que tal vez fue motivado obviamente por intereses de los propios militares, pero esto ya es más que todo especulación. Pero bueno, ese pequeño aporte porque se comentaron muchas cosas, pero creo que ahora mi cerebro no está procesando del todo y recordando algunas cositas que también son interesantes o clave. Yo creo que en otro live podríamos ir puntualizando algunos momentos, al menos de este periodo, porque es un periodo bastante complejo, porque nosotros, al menos en este momento, vemos cuáles son los antecedentes que después van a llevar a la revolución del 52, desde las injusticias que se pueden dar con estos congelamientos de salarios, desde esta ilegitimidad a la hora de gobernar, con distintos, oponiéndose en contra con distintos sectores populares, ya sea desde los trabajadores mineros, propios universitarios. Y justamente estos son los focos que maneja el MNR a la hora de armar o promover lo que vendría siendo la revolución. Así que es muy importante hablar al menos de estos antecedentes, porque no cualquier revolución se da porque sí. Tiene que haber siempre un motivo, tiene que haber algo que, un descontento general, como para que se pueda llevar a una revolución, a un golpe de Estado y etcétera. Y al menos estos son los antecedentes como para entender lo que viene en la revolución del 52, que es muy cuestionada actualmente por muchas personas, es muy cuestionada si algunos consideran que se cumplió algunos de los preceptos que se prometían en este momento o no. Pero yo creo que, bueno, al menos con esto finalizo mi participación porque sí, bueno, ya más que todo por la hora. Pero de todas formas, muchas gracias, agradezco al señor Maurice, al señor historiando Maurice, por estos espacios nutritivos, ¿no? En temas intelectuales, de conocimiento, todo sobre historia y también se tratan algunos temas sociales, cosa que es muy enriquecedor para todos nosotros. Así que yo les agradezco de antemano y me despido. Un gusto, querido Pablito. Dale, Pablito, Igualmente, que te vaya bien. Buenas noches. hasta el siguiente viernes. Voy a estar en el chat por si acaso. Así que eso. Así que no se olviden, perdón, antes de cerrar, a las 11 personas que están acá, no se olviden pasarse al live del señor historiando, del señor Maurice Casola, para seguir deleitándose con esta información tan enriquecedora. Así que yo me despido y hasta luego. Un abrazo, Pablito. Bueno, don Mauricio, nos han dejado. Entonces, ¿qué le parece? O sea, los contextos históricos que se dan hasta esta época. Hemos comenzado en la época liberal y hemos llegado al 52. ¿Qué, qué barreras hemos superado como bolivianos en este encuentro de tantos periodos y procesos políticos, sociales, coyunturales y sobre todo de soberanía que hemos cursado, don Mauricio? Um, Justo para responder a Joaquín Serna que pregunta por qué yo considero que no fue una revolución. Um, una revolución desde el sentido estricto de la palabra es un cambio de sistema, un cambio de gobierno. Y no se dio. Seguimos en el sistema. O sea, si hubiera sido un sistema federal,
como lo propugnaron los paceños en 1898, eso hubiera sido una revolución, pero no se dio. Entonces, hemos continuado con lo mismo y simplemente hemos tenido otro mitin, otro conflicto social, otra convulsión social como la tuvimos en el siglo XIX. Entonces, las medidas que se habían desarrollado antes, como lo que el primer Congreso Indigenal de Villarroel, la nacionalización de la GALF que hizo Bush, el tema de el voto a la mujer en las elecciones municipales, que también fue del gobierno de Villarroel, ya se habían desarrollado, ya tuvieron iniciativa mucho más antes. Lo único que hizo es como una especie de globo que se infla y que en algún momento tiene que reventar y inevitablemente tienes que aplicar. Si no hubiera sido el gobierno del MNR, el 52, hubiera sido otro gobierno el que hubiera dado el voto universal, la reforma agraria o la nacionalización de las minas. Y la nacionalización de las minas llegó en un momento en que a los varones del estaño ya no les rendía sus minas. Y fue un negocio, la expropiación. Porque no fue una apropiación, sino que fue justamente un tema de deshacerse de sus empresas, porque ni Patiño, ni Aramayo, ni Xochitl terminaron viviendo en Bolivia. Entonces ahí se crea la Comibol, es el inicio donde tenemos la participación de todas las empresas públicas y mantenemos las empresas públicas a como dé lugar, aunque sean deficitarias. Y las minas fueron deficitarias. Desde el momento que la Comibol ha estado administrando desde el 31 de octubre del 53 el tema de las minas, siempre fue deficitario, hasta 1986. Entonces, conociendo todo lo que hemos hablado, querido historiando, creo que yo personalmente pienso que como país no habíamos madurado como país, porque el efecto de los conflictos sociales, eso es producto del descontento de los indígenas que les quitaron sus tierras, el tema del descontento de los mineros que trabajaban en las minas para ser más ricos algunos cuantos, el tema de los latifundistas que querían seguir produciendo sin pagar a los campesinos. O sea, fue muy complicado y no maduramos, y hasta ahora no maduramos. Y lo que está pasando hoy día, en este tiempo, es un reflejo de lo que ha pasado también hace 50 o más años, porque estamos viviendo una coyuntura en la cual hemos acostumbrado a vivir al país de subsidios, de bonos, como que en algún momento también se dio en algún periodo de la historia. Entonces hay varias circunstancias especiales, la verdad, que me ayudan a pensar, la verdad, que nuestro país le va a tomar muchos años más para poder madurar como país, para poder entender justamente que somos un país muy diverso, que somos un país muy, muy diferente, somos muy ricos en gente, tenemos gente muy valiosa, muy linda, pero también tenemos gente que se ha aprovechado. Yo no quiero hablar mucho del MNR, querido historiando, pero solamente hacer referencia a esto, ¿no? Cuando llegaron al gobierno, aplicaron el viejo sistema del señor de bigotitos, tener el control político, las oficinas de control político en cada ciudad, y ahí en La Paz está en la Facultad Técnica de la calle Potosí, justo al frente del juzgado, donde se torturaba, donde se asesinaba, donde se sacaba información y además se pedían extorsiones a los comercios, justamente como lo hizo el régimen en los años 40 en Europa. O sea, nos trajimos recetas en lugar de aprender a asumir los procesos por nuestra propia cuenta.
Entonces, este relacionamiento de años que hemos visto a lo largo, desde 1900, de la Guerra Federal, mal llamada Guerra Federal, en realidad nos ayudan a ver que otros actores y las mismas circunstancias. 2025, otros actores y las mismas circunstancias. ¿Verdad, querido amigo? Totalmente de acuerdo. Creo que la construcción que nos ha llevado el 52, más allá de una revolución, porque no se han concretado todas las ideas que se tenían. De hecho, yo siempre hago una reflexión y me voy al señor Filemón Escobar, que va a replicar justamente en el año 2006 estos procesos revolucionarios de este bendito nacionalismo. Ahora, creo que es importante ver cómo los bolivianos vamos a progresar y vamos a tener una ciudadanía a través del mestizaje. Porque Mauricio, lo que hablábamos anteriores lives desde el liberalismo, es que justamente había dos tipos de ciudadanos, de primera y de segunda. Y eso es un paradigma que se va a romper en el 52, justamente con estos movimientos de mestizos, porque van a ser gente que va a luchar en el Chaco, que va a traer ideas del sindicalismo, va a tener ideas de obreros y justamente contra los contextos internacionales, la Segunda Guerra Mundial, justamente los aliados y al otro lado, vamos a poder ver esa percepción histórica. Entonces yo creo que es bien interesante reflejar ese aspecto y sobre todo, ¿no? Ese sentido de mestizaje e integración que tenemos los bolivianos, porque se va a llegar a una conclusión y yo me ponía a pensar hoy día leyendo un poco de la época de la prensa y es el dicho, ¿no? De que el que no conoce su historia tiende a repetirlo y es justamente por el hecho de que a veces desconocemos de los procesos históricos y no vemos que ya ha sucedido algo parecido. Creo firmemente que el 52 marca un antes y un después para nuestra Bolivia y justo siempre rescato el libro de Laura Goskovich, que es La Revolución antes de la Revolución, porque de la misma manera la autora te explica, ¿no? Los fragmentos sociales que de lucha que se van a dar y esa integración que yo reflejo, porque ya no va a haber un servicio militar obligatorio o la educación indígena obligatoria, sino va a haber un movimiento de nación, cosa que ese sentimiento nacional, Maurice, no lo podemos ver en el siglo XXI, no lo podemos ver reflejado en nuestros jóvenes, en la gente que está en ese sentido de bolivianización, porque tenemos ese sentido derrotista, que los profesores de historia somos aburridos, que no contamos bien, que siempre perdemos. Entonces yo creo que el 52 tiene que marcar ese sentido de amar a nuestra patria y entendernos entre bolivianos. No obstante, va a estar el proyecto con Santa Cruz de la Sierra y el Oriente, la integración del Oriente al país, y eso también se lo va a llevar el MNR con Banzer y demás, que son situaciones de progreso y el gran fenómeno que tenemos ahora es Santa Cruz de la Sierra, justamente por esa integración nacional que se hace. Creo firmemente que más allá de la ideología, prima el sentimiento de poder hacer un cambio y poder progresar como país. La hemos pasado antes y la vamos a volver a pasar, pero las medidas y las recetas pueden ser diferentes con el tiempo porque pueden ser parecidos los procesos históricos, pero no son iguales. Perfectamente de acuerdo, historiando. Mira, nos tocaría analizar lo que es el gobierno del MNR, el gobierno de Hernán Siles. Ahí tenemos, por ejemplo, hechos muy cuestionables como Terevinto, por ejemplo, los campos de concentración, Curahuara de Carangas, Uncía, Calacoto, el tema de Coati, la revolución, perdón, Coati, la isla la de isla de Coati. Coatí, claro, la revolución restauradora, y este periodo de los 60, que es un periodo muy, muy complicado, porque nuevamente los militares, igual que el 52, aparecen otra vez en escena, buscando por un lado
la hegemonía de poder entre Barrientos, entre Obando, y recuerda que en este periodo de los 60 hay hasta 7 presidentes en un solo día. Entonces, vamos a entrar nuevamente en un proceso de retroceso, la verdad, allí. Y ahí van a aprovechar, obviamente, los de la guerrilla cubana con el Che Guevara para tratar de instaurar un régimen desde el país, en Valle Grande, que les va a ir muy mal. Vamos a volver a entrar a la década de los 70, un gobierno muy cuestionable, pero también un gobierno muy querido en algún momento, que fue el de Hernán Siles Suárez, perdón, de Hugo Banzer Suárez, los gobiernos de Padilla Arancibia, Torrelio, hasta terminar justamente con, bueno, el golpe de Natuch Bush de Todos Santos, el tema de Guido Vildoso Calderón, hasta entrar a la democracia con el AUDP. Entonces, realmente realmente es muy, muy, muy complicado de entender nuestro país por el hecho de que si no entendemos bien la conformación desde el momento que nos hemos consolidado como Estado, muy difícilmente vamos a entender lo que va a pasar después. Y sabemos, historiando, sabemos lo que va a pasar mañana con esta coyuntura actual. Sabemos porque la historia se repite. Y no me va a sorprender. Mi esposa me dice que soy brujo porque adivino lo que sucede. Y verdad, porque si analizamos bien estos periodos históricos, simplemente damos las interpretaciones concretas y ahí vemos justamente lo que sucede. Gracias, Pietro Branches, porque me dice que distorsiona la historia. No, señor, si está en este live es porque está aprendiendo. Gracias por venir. Y creo que va a ser interesante, querido historiando, asumir justamente, rescatar, digamos, las cosas buenas que hemos tenido en estos 200 años de historia, en estos 200 años, y yo por eso me voy a la historia testimonial, eh, porque no me gusta hablar mucho de gobiernos, porque la verdad, es un poco complicado para poder entender el manejo, que esto siempre se va a repetir, pero sí entro al tema testimonial, a los que estuvieron desde el momento de la guerra de independencia, la guerra contra el Perú, la batalla de Ingavi, la guerra del Pacífico, la campaña del Acre, la guerra de Chaco, la campaña de Manuripi. Cuando ves a estos reclutas, así como tú, como nosotros, que han tenido que cumplir una obligación, un mandato de su Estado para poder ir a defender nuestra tierra, y que lo han hecho en su momento. Entonces, creo que esto es lo más relevante, que nos ayuda a entender cuál va a ser nuestro destino como país. Y yo personalmente lo veo, no veo un negro por venir, pero veo una situación que todavía nos va a costar mucho todavía entender. Porque todavía, algún momento lo habíamos discutido historiando contigo, porque todavía estamos viendo el tema del caudillismo, del populismo, y eso se va a mantener todavía hasta que la gente no entienda, madure y conozca y aprenda y sepa tener criterio para poder identificar un populista de alguien que realmente va a asumir un rol de líder. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos y hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia. Lo que, lo que nos ayuda a ver precisamente es que estos 200 años de historia, donde ya estamos terminando este mes de diciembre, pero todavía no termina el bicentenario, en estos 200 años de historia lo que nos queda justamente es aprender a valorar nuestra propia historia, lo que nosotros somos, lo que hemos ayudado a construir como país. Eh, y yo lo decía hoy día en la conversación que tuvimos sobre el Acre, ¿no? Yo tengo mis dos abuelos que han ido a la guerra de Chaco, he tenido a mi pariente que ha estado en la guerra del Acre, he tenido mis ascendientes que han estado en la guerra del Pacífico, he tenido otro pariente que ha estado en la batalla de Ingavi contra el Perú, el coronel Bernardino Rojas. He tenido
otro familiar que ha estado en la guerra de independencia, y creo que eso me ayuda a decir de que realmente estoy cumpliendo con ese legado de toda esta trascendencia que tengo por detrás de mi familia, porque creo que tengo que responder a esta herencia que estoy cargando, porque la idea es promover justamente aquello. Y a Pietro Branchi le diría que lea un poco más. Aquí está el libro de un peruano que dice que los primeros en salir del Alto de la Alianza fueron del Batallón Independencia del Perú, no de Bolivia. Los bolivianos no corrieron, se quedaron. Y se quedaron hasta el final, cubriendo la retirada en Tarata. Y ahí estuvieron tus abuelos historiando, estuvieron mis abuelos, estuvieron nuestros ascendientes en tierra ajena, defendiendo tierra ajena, pero cumpliendo con su país, con su patria. Y creo que en estos lives estamos cumpliendo con nuestra patria, difundiendo lo que es nuestra historia, para que la gente conozca, para que la gente sepa y aprenda a valorar su propia historia. Perdone que sea chauvinista, pero Bolivia debe aprender a vivir de sus victorias y no de sus derrotas. Sí, Maurice, totalmente de acuerdo. Por otro lado, yo quisiera proponerle dar un giro en la historia, dado que comienza un siglo, digo, un año nuevo, 2026, y como usted me había pedido hablar de Vilcapugio, hablar sobre la Guerra del Acre, y mencionar espacios de nuestra historia justamente previa a al republicanismo, me gustaría volver en el tiempo, ¿no? Tal vez hablar desde 1809 o como habíamos quedado, ¿no? Dar una retrospectiva a la historia o tal vez terminar el tema que usted mencionó hasta la UDP y ya posteriormente volver en el tema para ya tener todo completo de la historia de Bolivia y la gente que quiera aprender ya solamente va a poder ver los videos y estemos así conectados con todos, así que no sé qué le parece. Mm, yo personalmente, mi querido historiando, quisiera no, porque hay mucha historia familiar de por medio, a partir de los 50, y puedo estar contaminado por lo que yo pueda hacerlo, preferible, ¿no? Por eso yo no escribo nada desde el 50 para adelante, justamente por un poquito ciertos elementos de parte de mi historia familiar que pueden ayudar no sé, no ayudar, sino influir en el pensamiento de otras personas. Tú eres una persona joven y yo tengo mi generación que ha vivido esos años, que ha sufrido esos años, ha sufrido el tema de los campos de concentración, ha sido parte de este tema tan complicado, incluso hasta el tema de Ñancahuazú. Entonces, por eso preferiría que ya no. Además, yo he sido partícipe de, de la, de lo que testigo incluso del tema de la Marcha por la Vida del 86, que hoy día estaba contando que ha sido por una cuestión muy superficial, pero terminó siendo en una convocatoria de la Avenida Cívica para marchar a la paz. Pero esa parte de la historia nadie la cuenta, ¿no? O nadie la cuenta cuando en algún momento hubo la intención de anexarnos a otro país, ¿no? Pero nadie la va a contar. Entonces, eso es porque justamente hemos entrado en procesos de crisis muy complicados. Y esas cosas las hemos vivido. Yo personalmente, yo no quisiera ser parte de eso. Bueno, don Mauricio, entonces tendremos que volver en el tiempo porque yo, la verdad, en dictaduras destaco muchas cosas de nuestro país y no solamente en un lado político, como usted sabe, a mí me gusta el tema social y me interesa justamente ver el progreso, porque entre ellos van a ser el catarismo, el indianismo, se van a ver muchas revoluciones dentro del mundo indígena y muestra, digamos, otras fisonomías dentro de la sociedad, inclusive el determinativo. No sé si en Oruro, y disculpen tal vez a las personas que nos están escuchando, salí un poquito del tema, pero el denominativo hijita en un siglo XXI, don Mauricio, en un 2025 es como hablar entre amigos, pero antiguamente cuando una mujer del campo venía, oye hijita, hijito, cargámelo, estito, entonces era un determinativo diferente
al que se usaba. Y es justamente en tema despectivo hacia la gente del campo. Y yo creo que a partir del año 2006 ha habido un cambio, porque mi generación ya no ha visto esta situación de la discriminación directa. Entonces yo creo que esos procesos históricos, igual en estos 50 bueno, en este caso 54 años, del año 52 al 2006 va a haber un enfoque diferente, ¿no? Y va a mostrar, digamos, esa evolución y esa revolución, porque usted sabe si uno tiene un tilde discriminatorio en la actualidad, ya está penado por ley, ¿no? Entonces, cosa que antes no existía. Entonces yo veo esa construcción social a través del tiempo y me hace pensar, ¿no? Cuánto sacrificio, cuántas protestas, cuántas huelgas, cuánto daño se ha hecho este mundo para que esto cambie, pero ha cambiado, fin y al cabo cambió. No es que nos hemos quedado en un paradigma o hemos hecho lo que otros países han ocasionado en el siglo XIX, ¿no? Como Chile, Argentina, el tema del Uruguay, que no lo voy a repetir la palabra, pero es algo parecido al que ha hecho el señor con bigotitos, pero comenzando con etno, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista, don Maurice. Y me gustaría volver al tiempo y reivindicar, ¿no? En el siglo Sí, XIX, yo, XVIII, cómo es el tema. yo, yo te sugiero, historiando, que toques estos temas, que están bien, es buenísimo. Y obviamente llegues hasta la constitución, la última constitución, que sería interesante. ¿Por qué no lo haces? Pero yo no voy a ser parte, ¿no? Porque tengo mi criterio y prefiero no hacerlo. Pero hay mucho que analizar, la verdad, ¿no? Hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta, los 70, los 80, los 2000, el periodo del neoliberalismo, la capitalización, tantas cosas que han pasado en esos años, de los cuales también he sido testigo de primera mano. Yo te sugiero que lo hagas, pero de ¿Está repente bien? con otro invitado. No, sí, sí, don Maurice, no se preocupe, igual entiendo su criterio por el tema que nos explica. Y no, repito, podemos reivindicar en el tiempo, como habíamos hablado, hablar de lo que no se ha hablado, porque hemos hablado desde 1900 para adelante, pero de 1899 para atrás no hemos tocado los temas y me gustaría igual hablar del Partido Rojo, del Partido Marrón, de Belso, Melgarejo, que son creo que igual temas que hemos llegado a concordar en el tiempo y sobre todo a estar de acuerdo en algunas cosas y en otras cosas no. Entonces yo quisiera tal vez ver esos aspectos como habíamos quedado, Vilcapugio, ver el tema de la batalla de Riosinio, si no me equivoco, en el Acre, Bahía. Entonces creo que son cosas que no se han tratado y me gustaría igual desarrollarlo. Sí, no, con todo gusto, pero seguí con tu línea cronológica que me parece súper interesante y la gente de esta generación necesita conocer. Sí, 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 claro, claro, no vamos a parar en ese sentido, queremos seguir difundiendo la historia con esas perspectivas, no hacerlo tan lineal, pero sí hacerlo en una cronología para que la gente entienda las variaciones, que hoy he encontrado demasiado documento, como le digo, en la hemeroteca, hemerográfico, que me han ayudado a entender lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en el siglo 21 en un 2025 cuando hay unas medidas y ver la comparación con el 21060 pues son cosas impactantes y ver la reacción de la población de esa época comparado a lo que está pasando ahora en nuestro país. Entonces, es bien interesante y debemos leer los jóvenes que no lo hacen y preparar más material para que las nuevas generaciones también entiendan los procesos, porque todo el mundo tiene el sentido de especulación e inclusive se ha leído, ¿no? Que los parlamentarios y demás se bajen los sueldos. ¿Y usted qué cree? Cuando ha comenzado el tema de la 21060, también ha reclamado por lo mismo, que se bajen los grandes sueldos. Entonces, es algo que pareciera que se está repitiendo, pero sí han sido otros contextos, ¿no? Sí, no, verdad, verdad. Pero bueno, sigamos adelante. Yo te insto más bien a que lo hagas. Me encantaría escuchar eh, las visiones que tienen de esa época. Me encantaría, la verdad.
Ya bueno, pero esto no sirve de nada si no hay crítica constructiva, ¿no? Así que si lo vamos a hacer, voy a hablar con Pablito y vamos a ver a alguien más de invitar para que se nos Buenísimo. una a seguir con este tema de la historia y hablar del 52, posterior al 52, hablar de Hernán Siles, hablar de Barrientos Ortuño, Triunviratos, Banzer, el tema de los gobiernos de coalición, Natush, antes de Natush, el señor Walter Guevara Arce, ver el tema de Gilliard Gayler y algo que no lo había mencionado usted, lo que nos decía es al señor Mesa, ¿no? Que es sumamente importante, García Mesa, que es uno de los personajes más peculiares de los 80 y cómo el país lo convierte en un narcoestado. Entonces, pucha, son temas bien impactantes y sobre todo yo resalto el tema de la identidad del colegio jesuita que ha salido, por el tema de las campañas de Teoponte, que son situaciones bien comprometidas, don Maurice, que marcan una identidad, por lo menos que calixtina y en la comunidad de la Compañía de Jesús, incitan a ver el tema de la revolución, la teoría, eh, se me ha ido, la teología de la liberación. Entonces creo que todo ese sentido de los años 80 y 90, 70, 80 y 90, marcan generaciones, ¿no? De donde mis padres igual han nacido, y ver, ¿no? Como ellos igual han visto el tema de las inflaciones, de hacer fila por pan. Entonces yo creo que son temas que se deben mencionar críticamente y no hacerlo simplemente desde una perspectiva, porque se trata siempre de seguir aportando y mostrar muchas más cosas. Ahora, creo que de la misma manera, como usted sabe, don Mauricio, yo tengo una línea liberal y veo los sentidos sociales a través de esos tiempos y creo que deben sacar ese sentido social, ¿no? Así que esa es mi perspectiva, don Mauricio. Buenísimo. No, me parece bien. Yo creo que, yo sugiero que entres en ese análisis, porque creo que hay que llegar al 2025 por lo menos, ¿no? Hasta el periodo del Bicentenario. Y hay muy buena bibliografía de ese periodo. Yo tengo, lamentablemente, bibliografía que te habla de los campos de concentración, te habla del gobierno de Obando, la dictadura, mucha bibliografía al respecto, ¿no? Que la verdad es bastante interesante. Y el periodo de la recuperación de la democracia, ¿no? Hay tres libros que se editaron justamente en los 25 años de la democracia, que es muy buen análisis investigativo, hemerográfico más que todo, que puede ser interesante para entender un poco el contexto. Yo creo que los periódicos de ese tiempo nos ayudan a entender mucho lo que ha sucedido justamente en ese periodo. Debo decir que yo lo he vivido la dictadura de García Meza inclusive. Yo era niño y mi mamá ya prohibía que saliera a la tienda, ni siquiera porque había gente que que terminaba asesinada en la calle. Recuerdo que mi colegio cumplió 40 años y solamente hicimos un desfile pequeño en la plaza y no teníamos ni banda, se prohibieron los desfiles. O sea, hay muchas vivencias, la verdad que yo en otro momento podría compartir como vivencia, pero no en este espacio que tú lo tienes. Yo creo que, como dice el insurgente, cada historiador lo puede contar a su manera. Es cierto, es de repente como que vamos a tener cierto sesgo para poder hacer la interpretación. Por eso, en este caso, yo prefiero no hacerlo porque puedo contaminar un poco desde mi percepción personal para poder entender esta lógica. Y bueno, ya Joaquín Serna, si quiere contactarse, con todo gusto, mándenme un mensaje al privado y con todo gusto puedo absorber todas las consultas que quiera, porque para eso estamos, ¿no? Y sigamos en esto, historiando, porque la verdad hay muchas cosas todavía por analizar, por entender, por cuestionar incluso, ¿no? Porque hay muchas cosas que han pasado que la verdad uno se pone a pensar de que si hubiéramos hecho de otra manera, de repente las cosas hubieran sido mejor o peor. O sea, creo que la historia nos ayuda a cuestionar muchas cosas y ver que realmente
En muchos casos también nos hemos equivocado terriblemente como país, pero al final de cuentas está en seguir avanzando, seguir siendo como Estado. Y el día de mañana nuestros nietos van a estudiar lo que hoy día estamos haciendo como Estado. Y será anecdótico también. Sí, don Maurice, pero voy a responder acá a la insurgencia de Bolivia. A ver, amigo, yo no tengo un sesgo político de izquierda o de derecha. Creo que la historia siempre es basada en el tiempo y tú no puedes pensar con los ojos del siglo XXI. Tienes que reflejarte en la época que estás analizando para que tengas un mejor sentido coherente en cuanto a la historia. Ahora, si a mí me interesa la clase social estudiada a través de la historia, es justamente porque la sociología como ciencia se dedica a hacer un estudio de sociedad, pero no es un estudio de sociedad histórica, cosa que es el complemento que yo realizo justamente para ver los actores, porque si agarramos una historia lineal, podemos ver primero al presidente como una figura y como la máxima autoridad dentro de un país, pero no te olvides que entre esos va a existir una construcción de clase social y va a mostrar, digamos, un mundo. Yo te invito a leer Thompson, la miseria de la teorización, si no me equivoco, que es un libro magnífico, que es de un estadounidense, que te va a explicar, digamos, cuál es el tema de la teoría y cómo tú tienes que ir disipando las dudas de la historia oficial y no basada solamente en un argumento histórico que se basa a través del positivismo y es justamente eso que tenemos que verlo. Ahora sí, la historia de Bolivia es muy tergiversada. No lo creo, amigo, porque las fuentes es justamente lo que el ganador escribe. Si tú quieres citar cualquier tipo de documento, tienes que ver justamente la relación histórica que tenga con el Estado y la concepción ideológica de la época para poder ver cómo tú lo puedes manejar. Ahora, nosotros debemos agarrar la historia y agarrarla como un instrumento para entender el presente y no cometer los mismos errores en un futuro. Pero como la mayoría de la gente acá no lee, tenemos un gran problema, porque no va a poder comprender los espacios y va a crear justamente una cápsula de tiempo referida a especulación, a tener una angustia muy fuerte por lo que está pasando, pero no se olviden, somos Bolivia y como algún momento una presidenta dijo, ¿no? Que éramos un estado fallido, pues yo creo que 200 años sobreviviendo, un estado fallido, pues no, ni al año aguantaría. Así que esas concepciones deben sentirse ustedes orgullosos como bolivianos, como paseños, orureños, potosinos, chuquisaqueños y todas las personas que nos escuchen, incluso los hermanos del Perú, buenísimo. Cada uno se debe sentir orgulloso de lo que es y no renunciando a sus raíces. Simplemente hay que acercarnos como bolivianos y ver los temas de intereses que tú tengas. Tú que estás en los lives, tú que nos escuchas, de la misma manera te invitamos a que tengas un poquito más de amplitud y que leas. Igual, don Mauricio ya le había hablado de hacer un club de lectura, ¿no? Justamente de ponernos una obra al mes para poder incentivar la lectura que no está dada en el país y espero que si alguien que nos está escuchando del gobierno actual, por favor cambien la reforma educativa, por favor hagan algo con las nuevas generaciones que realmente me da una tristeza dentro del corazón ver qué están enseñando de historia porque nuestros estudiantes y nuestros jóvenes no tienen mucho de este conocimiento que repartimos por redes. Buenísimo. Permíteme responder algunas preguntas que tienen acá, por favor, que Claro, me con gusto, parecen con súper gusto. interesantes. No, el libro de Carlos Montenegro es en verdad el más cercano a la historia real de Bolivia. No. El libro de Carlos Montenegro, Nacionalismo y Coloniaje, no es un libro de historia, es un análisis crítico a partir de la historia. Incluso comete algunos errores, ¿no? Como el tema del fusilamiento de los hermanos Barragán en el periodo del Melgarejo, que nunca se dio, y que a partir de ahí, de Carlos Montenegro, se genera el mito de que los hermanos Barragán fueron fusilados en el periodo de Melgarejo y por eso se celebra el Día del Periodista. Cuestión completamente distorsionada, es un ejemplo. Luego me dicen, ¿por qué no está haciendo live con Jorge Bastoflor? Bueno, hemos hablado justo esta semana con Jorge, han presentado un libro
producto del encuentro que hemos tenido en Sucre entre varios historiadores a nivel del continente y ha estado muy ocupado en eso, ¿no? Yo me voy a poner de acuerdo con él porque habíamos quedado en hacer otro live con Jorge, y es un gran amigo mío, nunca lo voy a negar, es realmente una persona con la que hablamos muchísimo, la verdad. Y después de esta presentación, lamentablemente mi trabajo no alcanzó a entrar en este libro, pese a que yo di mi conferencia en Sucre, pero bueno, ya habrá otra oportunidad de publicar este mi trabajo. No, después, eso, simplemente no, gracias más bien por las preguntas, los cuestionamientos. Y Joaquín Serna, por favor, escríbeme en el privado, ahí te voy a dar mi contacto para que nos podamos poner de acuerdo y bueno, en la medida de mis posibilidades estoy a la orden. Aunque yo sugiero que también se comuniquen con Historiando porque él es muy capísimo en todo lo que es el tema de historia. Yo soy apenas un neófito que trata de entender la interpretación histórica. No, nada que ver, don Maurice. Yo, como le había dicho, y para la gente que nos está escuchando, carrera de historia recién tiene 58 años. Antes de los 58 años no existía carrera de historia. Y todos los profesionales que querían hablar de historia eran abogados, periodistas, ingenieros, cualquier otra profesión menos historiadores. Entonces yo creo que siempre hay que resaltar a las personas empíricas que tienen conocimiento y las metodologías son lo que nos componen para seguir adelante. La historiografía es la mayor cantidad de textos que nosotros podamos leer y respecto a un tema relacionado, ¿no? A nuestro producto de investigación. Entonces creo que la mayoría de las mujeres, la mayoría de los varones, debemos enfocarnos en un horizonte y siempre leer un poco de historia. No es necesario que sean de profesión historiadores, pero que sí puedan leer obras clásicas para que entiendan la realidad boliviana, porque sin lectura es muy difícil que nosotros podamos progresar como país, porque imagínense que el señor Cazorla y mi persona estuviéramos mintiendo, que les estuviéramos diciendo cualquier tipo de historia dirigida o tal vez a través de una ideología. Ustedes podrían creer lo que nosotros estamos hablando sin consultar los libros bibliográficos que tenemos. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que hay muchas personas que tienen una ideología y cuentan la historia a través de esas ideologías. Lo que nosotros creo que hacemos es justamente lo contrario, sino ampliar un poco el conocimiento y siempre respetar los puntos de vista de cada uno. Si no, no serviría de nada el debate, no crecerían los puntos de vista y estaríamos con una historia tradicional, una historia oficial, que todo el mundo sabiera como Ave María. Entonces yo les pido por favor a toda la gente que empecemos a leer más y podamos conocer más de nuestro hermoso país, porque son 200 años de historias maravillosas, entre llanto, sufrimiento, pérdidas. Vamos a tener glorias, hermandades, tradiciones, cultura, folclore y sobre todo esa bolivianidad que pocas personas la tienen. Buenísimo. Y bueno, saludando pues a la insurgente, ¿no? Porque dice, por si acaso, ella es mujer. Sí, se nota porque es la insurgente. Un nombre muy interesante. Gracias por comentar. Y a Luz Verónica Moya responderle, ¿no? En realidad la historia ha sido escrita no solamente por los vencedores, sino también por los perdedores, pero va a depender mucho de cómo interpretemos las fuentes históricas para dar un análisis crítico de lo que sucede en ese determinado periodo histórico, ¿no? Eso de que escriben los vencedores, sí es cierto, obviamente, ¿no? Porque un acta de capitulación, el perdón no va a decir, nos hemos rendido, ¿no? Pero obviamente hay que entender el contexto, hay que entender muchos elementos, porque no es una ciencia lineal. Hay que entender, la historia es maravillosa, la verdad, porque tiene, yo desde mi punto de vista, a mí me encanta analizar el contexto, qué es lo que ha sucedido en el proceso de ese mismo contexto que se ha desarrollado a determinados hechos históricos. Por eso nos ayuda a enriquecernos mejor. Y creo que hay que tener nuevas lecturas, nuevos procesos para poder saber. Yo personalmente les sugiero visitar mi página de YouTube.
Ahí tengo varios conversatorios con autores bolivianos en sus diferentes libros, ¿no? Recientemente he tenido conversatorios con Darwin Pinto de Santa Cruz, con el mismo amigo Marcelo Áñez, hemos tenido conversatorio incluso con este amigo sociólogo que decía sobre la revolución del 9 de abril que te comentaba historiando, que con él habíamos leído el libro La bala no mata, sino el destino, un libro súper interesante sobre el movimiento 9 de abril. Está en la página de YouTube donde pueden ustedes tener un acercamiento, un comentario al libro y buscar en realidad estos libros para poder entender la otra faceta de la historia. Últimamente yo me estoy dedicando también a leer la historia de Santa Cruz. Me he dedicado a leer la historia de Santa Cruz. Es una historia también mal contada, una historia completamente dirigida desde el occidente, pero no una historia desde sus protagonistas. Para entender a Humberto Vázquez Machicado, a Finot, a los historiadores que en su momento han hecho aportes importantes. Y Samuel, ahí ya me olvidé, hace poco me llegó un libro justamente de Santa Cruz, súper interesante, y creo que la cosa es no leer solo, por ejemplo, para leer Guerra del Chaco, no solamente es leer Mazamaclay, o no solamente leer la Guerra del Pacífico en Guano, Salita y Sangre, sino hay que ampliar nuestra visión a otros textos, otros libros. Sobre la Guerra del Chaco, por ejemplo, hay más de 1000 libros escritos en Bolivia. Obviamente va a depender de cada uno de poder identificar y poder saber qué libros también leer, ¿no? Y ser críticos. No solamente decir si este es el que tiene la verdad, sino hay que ser críticos. Sobre la guerra del Acre hay tan poco escrito, la verdad, que yo quiero ser uno de los que aporte con mi humilde conocimiento para entender lo que ha sido la campaña del Acre. El tema de la guerra del Pacífico también, y lo peor de todo es que hemos crecido también con chauvinismos muy, muy negativos sobre el tema de la guerra del Pacífico. Y creo que eso también hay que mejorarlo, hay que irlo superando, hay que ir viendo de mejor manera lo que sucede en nuestro contexto. Y eso es lo maravilloso de la historia. Hay muy buenos libros, yo no descarto ninguno, hay buenas investigaciones, hay una carrera de historia que está armando, está formando en realidad a los historiadores nuevamente en la ciudad de La Paz, creo que hay en Sucre también y en Cochabamba, no tenemos en Oruro, pero está, está promoviendo profesionales en historia científicamente preparados para que puedan hacer justamente estas investigaciones. Y obviamente nos ayuda a los que no somos historiadores para poder ubicarnos y encarrilarnos y saber también cuál es el mejor proceso que tenemos para poder estudiar. Eh, Sobre bibliografía, vayamos a las ferias del libro, vayamos a buscar las novedades, vayamos a las presentaciones de libros, estemos pendientes de lo que en el Internet aparece en publicaciones de libros, porque no hay mejor amigo que tener un libro al lado y poder profundizar justamente cada uno de los espacios que estamos discutiendo. Nos podemos equivocar historiando y yo en alguna apreciación. Alguien dijo, estamos distorsionando la historia. No, estamos dando una interpretación también desde nuestro punto de vista, que como lo dije al principio puede estar contaminado con algún criterio personal, pero va a depender también de cada uno de leer el mismo libro y ese mismo libro en realidad darle un punto de vista crítico para poder también tener mi propia posición. Eso es lo hermoso de leer y de meternos en la historia. Yo los impulso, los motivo más bien para que puedan hacer lo que nosotros tenemos, ¿no? Dedicarnos a leer, dedicarnos a hablar con propiedad, porque mientras tengamos la conciencia, tengamos el conocimiento, nadie va a manipular nuestro pensamiento como lo han hecho desde 1952. Así que aprendamos a ser críticos desde nuestro punto de vista con nuestra propia historia. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que los enfoques son justamente eso, ver y tener un criterio formado y de discernimiento.
como dicen, ¿cómo yo puedo comenzar a estudiar historia? Si tú quieres estudiar historia, lo puedes hacer de dos maneras. Uno, con algún momento de la historia que te llame la atención. Ejemplo, a mí me llama la atención la guerra del Chaco. Entonces, debo ver qué me llama la atención de la guerra del Chaco, porque como se ha escrito tanto, tú puedes encontrar operaciones militares, operaciones de campo, sociedad, mujeres, excombatientes, tierras de comunidad, es decir, convocatorias, si tú eres strongista, que añade stronger, por ejemplo, cuál es el enfoque, o sea, son tantos temas en un solo contexto. Tú quieres aprender sobre la vida de Franz Tamayo, quién ha sido Franz Tamayo en la historia, vas a poder ver todo su recopilación y qué ha hecho por Bolivia. Entonces, ese personaje no solamente va a abarcar un apasionamiento hacia los paseños o hacia toda nuestra patria, sino va a tener una pluma, va a tener un discernimiento y un pensamiento político que va a marcar una sociedad también y una representación. Lo mismo que el señor Gabriel René Moreno, lo mismo que Alcides Arguedas, que son autores clásicos de nuestro país, que nos ayudan a ver, ¿no? Otra situación. Ahora, si a ti te interesa agarrar y ver el tema de la cocina, cómo se cocinaba anteriormente, puedes buscar el libro de la doctora Beatriz Rousseff, que es justamente sobre la cocina potosina del siglo XVII. Y ustedes van a Buen tener un tema. recetario un recetario de una duquesa potosina y vas a ver los platos y la diversidad que hay. Entonces no hay excusas para no leer. Si a ti te gusta el arte, puedes ver el tema del pan de oro, ver cómo el tema del greco y toda la influencia de la escuela potosina se va a tener un reflejo en la época colonial y va a ir pasando, digamos, con el tiempo y cómo se van a ir resaltando. O el señor Melchor Pérez de Holguín, que lo tienes en el billete de 50 bolivianos que sigue vigente, que es el antiguito, igual lo puedes observar y hay tantos modos de aprender historia. Bueno, si quieres ver algo más lineal, yo también te puedo recomendar que veas el tema de la coordinadora de historia, Bolivianos en el Tiempo, o Bolivia y su historia, que tiene varios tomos y que te van a contar otras perspectivas de la historia de Bolivia, no solamente con presidentes y procesos históricos, pero también están los clásicos de historia de Bolivia, de los esposos Quisbert, por ejemplo, los padres de Carlos Mesa Quisbert. Podemos ver también el libro de historia de Bolivia del señor Herbert Klein, que es una historia más económica, o también de Baptista Gumucio, que es un libro bastante interesante. Y bien que se me ha acordado, La Noche de los Generales, don Maurice, no sé si lo ha leído, Ah, de claro, claro. Qué libro Es un más libro interesante, por súper Dios. interesante. Esos enfoques teóricos y cómo se ven a los personajes nos muestran, digamos, varios escenarios y varios pensamientos. No es que todos los generales pensaban igual por ser militares. Se repite la historia, señores, dictaduras, lo mismo hemos tenido un periodo caudillicio en el siglo XIX. Entonces, hay varias comparaciones que ustedes lo van a poder hacer con el tiempo, pero siempre amando a su patria y teniendo, digamos, esa afinidad por Bolivia. Y más allá de un tema de izquierda o de derecha, repito, es el tema de la población, es el tema de las necesidades de que cada boliviano pasa durante el tiempo, porque no solamente que ahora tenemos necesidades, siempre hemos tenido algún proceso complicado y como le decía a don Maurice, el hecho histórico siempre va a ser la explosión de algo y vamos a estar quebrados en cuanto al tema de la minería. Entonces, es terrible, pero es verdad. De acuerdo. Me parece bien, mi querido historiano. Realmente es interesante conocer los diferentes puntos de vista que nosotros tenemos en cuanto a ciertos hechos históricos. Eso es lo que me enriquece, la verdad. Y hemos encontrado procesos en los que no estamos de acuerdo, ¿no? Y eso ayuda, enriquece, la verdad, a tener nuevas interpretaciones. Y eso nos va a ayudar, y eso nos permite también entender de mejor manera lo que proyectamos hacia el futuro. Así que realmente ha sido una muy buena experiencia en todo este tiempo que hemos tenido estas sesiones de los viernes para poder entender precisamente estos hechos históricos. Yo personalmente pienso que
no hemos terminado de hablar, porque el otro día después de Villarroel me puse a pensar, pero era que hablemos de esto, mano, me había olvidado de esto, lo otro, bueno, pero habrá momentos en que podemos volvernos a encontrar nuevamente para poder continuar en realidad con estas discusiones y ver en realidad. He subido ya los videos que hemos tenido de Villarroel, el último que hemos hecho que a mí me ha encantado porque la verdad le he dedicado mucha pasión. Yo también me puse a pensar y dije, no debería haber participado en este video, pero bueno, ahí está. Yo me disculpo por mi posición personal, pero ahí está, dentro de mi YouTube, pero me encantaría mucho de que ustedes puedan eh, promover, discutir, investigar para poder conocer otros puntos de vista. Entonces, eso es lo bueno, ¿no? Y yo les insto a que puedan visitar mi página de YouTube. Estoy subiendo los videos que tenemos con Historiando, con Pablo. He subido el video del recorrido de la batalla del segundo crucero, querido Historiando, la visita que hemos hecho la anterior semana, que realmente ha sido una visita muy fenomenal, muy interesante, y que la verdad has visto cómo la comunidad nos ha recibido, pese a que hemos llegado de noche para hacer un recorrido completamente diferente. Hemos ido con unos amigos para esta presentación con temas paranormales. No es fuente histórica, por supuesto, pero nos ayuda a entender de otra manera también algunos hechos históricos, como me pasó con Venta y Media, cuando también estuve en ese lugar. Así que yo les invito a que puedan visitar la página del YouTube, ¿no? Y también ver algunos cortos que tenemos en el TikTok. Y bueno, eso sería mi querido historiando. Sí, a Maurice, más bien, muchísimas gracias. Bien que me recomendó estos videos. Yo los voy a ver más ratito para ver cómo he salido y ver cómo está el tema de segundo crucero. La verdad, una experiencia única. Creo que esperamos que se pueda repetir en algún momento y sea, digamos, esa situación. Me impresionó el tema de las energías, cómo la batería de los teléfonos han bajado de repente. Y Impresionante. nada, ¿no? Más bien cómo hemos estado protegidos, ¿no? Porque éramos varios, entonces creo que ha sido un buen, un buen sentido, pero igual ver cómo se define la independencia, bueno, en realidad no independencia, sino el tema de la capital, de la sede de Ujú. gobierno y esa diferenciación entre el norte y el sur va a marcar, digamos, igual una dirección para el país, ¿no? En cuanto al famoso centralismo que ya lo tenemos más de 125 años. Entonces, son momentos impactantes, ¿no? Y cómo las personas dan su vida por su convicción, tanto por el ejército constitucionalista como el ejército liberal, según yo, ¿no? Otros lo llaman ejército federal, pero bueno. Sí, yo también quisiera igual pedirles a usted, don Maurice, que la próxima sesión con Pablo Más, que es el próximo viernes, podamos hablar del carnaval. Ya yo estoy en carnavales, don Maurice. Hablar sobre la Navidad de antaño, como habíamos quedado, ¿no? De Hablar sobre acuerdo, las claro que sí. Navidades, hablar sobre las Navidades de nuestras ciudades, de cómo se celebraban y cómo se celebra hasta la actualidad, porque creo que más de ser un hito católico es algo que nos une como bolivianos, como país y sobre todo esa devoción católica que tenemos, ¿no? Que es una dualidad histórica para la sociedad, ¿no? Con la costumbre y la tradición. Me parece bien. Sí, hablemos de la Navidad de antaño. Justo tengo el suplemento de La Razón, un especial de la Navidad que salió hace algunos años, perdón, que encontramos hace algunos años, de un suplemento del año 42 o 43, creo, con una Navidad, con una descripción de la Navidad de antaño súper interesante. La voy a compartir. Vamos a ir leyendo algunas crónicas, cuentos de cada departamento, porque cada departamento tiene su forma de hacer su, su celebración de Navidad. Y eso lo vamos a hacer la siguiente semana, me parece muy bien. Hay que bailar chuntunquis, claro, al estilo de Sudáñez en Sucre, habrá que bailar chuntunquis. Muy bonito, muy,
muy interesante. Claro, y a Villaserrano también a cantar y bailar, ¿no? Por Unas buenas supuesto. coplas. Claro, qué lindo, qué lindo. Bueno, es algo que es un simbolismo, ¿no? Yo he participado y he estado muy activo en los carros de fuego, que era una actividad de la radio Fides, con el Ah, padre, que en claro. paz descanse, Pérez. Y sí, ha sido unas actividades muy lindas, ¿no? Desde muy jovencito, así que siempre es bueno resaltar el tema de la Navidad, que es un tema de familia, es un tema de unión, y por lo menos por esas fechas esperemos que lo importante es pasar juntos y nada, ¿no? Siempre tener presente, ¿no? Ese principio que es la familia. Así que igual, de la misma manera, Buenísimo. don Mauricio, le quedo muy agradecido por su participación el día de hoy. Gracias por la oportunidad igual de estar en estos espacios y también poder compartir con su público mis palabras y que igual darme a conocer como historiano. Así que muchas gracias. Si no me sigan, síganme. Y a las personas que están conectadas igual, a don Mauricio, sigan la cuenta de don Mauricio, que es la que está al lado. Así que aprieten y lo van a poder seguir. Así que eso. Buenísimo. Muchas gracias, querido historiando. Y bueno, yo me voy a ir a Riberalta el día domingo. Voy a estar allá. Quiero aprovechar también de tomar la foto del monumento a los héroes del Acre que tenemos allá en Riberalta. Está la Tahuamanú, el barco que lo había mencionado el día de hoy. No, yo ya visité antes Riberalta, esta vez lo voy a volver a hacer. Quiero hacer ya un video porque solo tengo fotografías. Y vamos a ir mostrando también todos los espacios de nuestra historia, porque, pucha, realmente nuestro país es hermoso en historia, hermoso en lo que corresponde. Los 9 departamentos, y también yo incluyo el litoral, realmente tienen una historia fascinante, ¿no? Y creo que nos corresponde en algún momento profundizar, entender y conocer. No nos quedemos en nuestra historia local, ampliemos, y una vez que empecemos a ampliar aquello, vamos a sentirnos realmente verdaderos bolivianos. Gracias, historiando, la verdad, por esta oportunidad. Ha sido muy bueno. Gracias a las personas que nos han hecho regalitos, Ivonne Guti, gracias por aquello. Andrómeda, gracias también por los regalitos que nos han dado. Nos ayuda también a motivarnos, ¿no? Y seguir, aunque con esto no generamos ingresos, pero nos ayuda a mantenernos vigentes y compartimos lo que hacemos, nuestros humildes conocimientos, para que la gente también pueda entender. Termina este video, yo lo voy a bajar y lo voy a subir también a YouTube inmediatamente. Me he quedado muchos videos desde que no los he subido historiando, me comprometo a subirlos estos días que voy a estar en receso para que la página de YouTube también tenga su actualización correspondiente y los videos completos los subimos. Así que gracias, hermano, gracias, historiando. Realmente ha sido súper interesante. Gracias. Perfecto, don Mauricio. Que tengan una buena noche, un buen descanso. Y a todas las personas igual, que tengan un buen descanso. Estamos conectados el próximo viernes. Un compromiso. Buenas noches. Muy bueno, y antes de que termine el live, desearles a todos una muy feliz Navidad, una, una linda fiesta, una fiesta de Noche de Paz adecuada para toda la familia. Gracias y el próximo viernes estaremos hablando solo de la Navidad, Navidad de antaño, Navidad de lo que era en ese tiempo y bueno, disfrutaremos de lo que es algo que nos encanta, nuestra historia de nuestro país. Gracias, historiando. Fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Y ya que felicitar a todo el mundo, yo también. Felices fiestas, feliz Nochebuena, feliz Navidad, próspero Año Nuevo. Que sean mejores días para nuestra patria. Y igual, siempre mandándoles las mejores energías. Siempre van a haber días mejores para nosotros. No se olviden, somos bolivianos y vamos a salir de estas. Así que muchas gracias. Así Bendiciones y es. muy buenas noches. Hemos tenido cosas peores, pero estaremos siempre firmes, con la frente en alto, porque somos bolivianos. Gracias, historiando. Buenas noches, gracias, hasta luego.